Dado el endomorfismo DR3F que aparece en pantalla, tenemos su expresión analítica, nos piden que analicemos si es diagonalizable y en caso de que lo sea, obtengamos una base de vectores propios B y MBF, o sea, la matriz de este endomorfismo respecto de esa base de vectores propios. A la hora de realizar un ejercicio de diagonalización de endomorfismos, tenemos que considerar la matriz de este endomorfismo respecto de la base canónica, razonar con esta matriz como si fuera un ejercicio de diagonalización de matrices, y una vez que hagamos todo, pues entonces tenemos que traducir al lenguaje del endomorfismo para obtener, pues en nuestro caso, la base de vectores propios B y la matriz del endomorfismo respecto de esta base. Entonces, en primer lugar vamos a considerar C, la base canónica. Observa que tenemos un endomorfismo de R3, luego la base canónica de R3, ya sabes que esta base es 1,000100001, y entonces pues tenemos que calcular inmediatamente MCF, la matriz de este endomorfismo respecto de la base C, respecto de la base canónica. Entonces ya sabes que para ello pues, MCF es MCCF, pues tenemos que calcular las imágenes de los vectores de la base canónica y las coordenadas de estas imágenes respecto de la base canónica. Entonces empezamos con f de 1, 0, 0. Aquí tenemos que x es 1, y es 0, z es 0. Sustituimos en la expresión analítica. Esto sería 5 por x que es 1, más y que es 0, más z que es 0, coma, x que es 1, más 5 por y que es 0, más z que es 0, coma, y ahora x que es 1 más y que es 0 más 5 por z que es 0. Entonces esto pues nos queda 5, 1, 1. Y ya sabes que las coordenadas respecto de la base canónica coinciden con las componentes. Luego las coordenadas de este vector respecto a la base canónica son también 5, 1, 1. Y entonces esto lo escribimos en la primera columna. Y esto mismo lo hacemos para el resto de vectores de la base canónica. F de 0, 1, 0, pues la x ahora es 0, la y es 1, la z es 0, entonces esto nos quedaría 5 por 0 más 1 más 0, 0 más 5 por 1 más 0, 0 más 1 más 5 por 0. Y esto queda 1, 5, 1, coordenadas respecto a la base canónica, pues 1, 5, 1, y esto va a la segunda columna. Y finalmente, pues lo mismo con el tercer vector de la base canónica, f de 0, 0, 1. Calculamos la imagen, ya sabes, la x es 0, la y es 0, la z es 1 ahora. Esto te queda 1, 1, 5, coordenadas respecto a la base canónica, 1, 1, 5. Y entonces esto va a la tercera columna. Vamos a borrar todas estas imágenes que tenemos aquí y ahora pues observa algo claramente. ¿Qué observas? Efectivamente, que esta matriz es simétrica. Si calculas su traspuesta, pues te queda ella misma, se ve claramente, ¿no? Señalas la diagonal principal y observa la simetría. Calcula su traspuesta y mira que eso te da esa misma matriz. Entonces, pues esa matriz automáticamente es diagonalizable. Vamos a llamar a esa matriz A, para así no arrastrar la M, C y F con una A sobra. Entonces, como A es simétrica, entonces se tiene que A es diagonalizable automáticamente y no hace falta pues hacer nada. O sea que si el ejercicio fuera analizar si el endomorfismo es diagonalizable, ya tenemos que lo es y se habría terminado, pero hay que hacer muchas más cosas, eso de la base de vectores propios y la matriz respecto de esa base. Entonces, bueno, vamos a subir esto un poco arriba, que lo he puesto ahí
tan abajo como si me fuera a sobrar mucho el espacio y me va a faltar ahí, mejor. Perfecto. Entonces, bueno, ya digo que hay que seguir con el ejercicio como si trabajáramos simplemente con la matriz A, ¿eh? Nos olvidamos ahora del endomorfismo y después pues ya traducimos. Entonces lo que hay que hacer ahora es calcular el polinomio característico. P de x. Ya sabes que esto es determinante de la matriz A menos x por la identidad. Y esto pues lo puedes desarrollar poco a poco, pero ya sabes que es el determinante de la matriz que resulta de restar a los elementos de la diagonal de A, pues x. Te quedaría 5 menos x, 1, 1. Ahora, 1, 5 menos x, 1 y 1, 1, 5 menos x. Entonces tenemos que calcular este determinante y podríamos desarrollar por Sarrus directamente, pero mira, yo voy a hacer ceros, ¿eh? Que también se puede hacer ceros. Entonces voy a hacer ceros con la segunda fila. Con este 1 voy a hacer 0 abajo y con este 1 voy a hacer 0 arriba. Entonces, ¿qué número hay que multiplicar al 1 tal que al sumarlo con 1 nos dé 0? Claramente menos 1. Hacemos menos 1 por la segunda fila más la tercera fila. ¿Qué número hay que multiplicar al 1 tal que al sumarlo con 1 nos dé 0? Claramente menos 1. Hacemos menos 1 por la segunda fila más la primera fila. Entonces esto sería el determinante. La segunda fila es la que hace 0, la copiamos. Entonces en primer lugar hacemos menos 1 por la segunda fila más la tercera fila. Menos 1 por 1, menos 1 más 1, 0. Ahora, menos 1 por 5 menos x, menos 5 más x, más 1, menos 4 más x. Y menos 1 por 1 menos 1, más 5 menos x, 4 menos x. Si te lo tienes que hacer aparte y poco a poco, pues te lo haces, ¿eh? Sin problemas. Y ahora, menos 1 por la segunda fila más la primera fila. Tendríamos menos 1 por 1 menos 1 más 5 menos x, 4 menos x. Ahora, menos 1 por 5 menos x, menos 5 más x, más 1, menos 4 más x. Y ahora tendríamos menos 1 por 1 menos 1 más 1, 0. Y entonces vamos a desarrollar por Sarrus ahora, que tenemos dos ceros y parece que va a salir más simplón esto. Vamos a ver qué ocurre. Entonces multiplicamos los elementos de la diagonal principal. Tendríamos 4 menos x por 5 menos x por 4 menos x. Ahora seguimos con los que suman. Fíjate, aquí este triángulo. Pues eso, como tienes un elemento 0, pues eso te va a dar 0. Y ahora este otro triángulo, pues tenemos un elemento 0, pues eso te va a dar 0. O sea que esos que suman son los dos ceros, no hace falta ponerlos. Y ahora los que restan. Ahora tenemos que considerar la otra diagonal. Bueno, sería menos. Observa que tenemos dos elementos 0, luego eso quedaría 0, ahí no quedaría nadie. Y ahora haríamos este triángulo de aquí. Sería menos 4 menos x por menos 4 más x por 1. Pues ya está. Y ahora menos, y ahora este otro triángulo. Sería 4 menos x por 1 por menos 4 más x. Por 1, no hace falta ponerlo, por menos 4 más x. Y a ver que aquí vamos a poder sacar factor común de cosas, seguro. Aquí lo que hacemos, pues mira, este 4 menos x fíjate que la x aparece con un signo menos, vamos a cambiarle el signo, esto sería menos. Y ahora tendríamos menos 4 más x o x menos 4.
Y este vamos a hacer lo mismo. Tenemos 4 menos x, sacamos un menos fuera, x menos 4. Ahora, fíjate que aquí ya tenemos x menos 4. Y con este vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, menos x menos 4. Y ahora, esto es x menos 4, lo mismo, ¿no? Y esto es el menos x menos 4. ¿Vale? Entonces podemos sacar factor común de x menos 4 y x menos 4 en cada uno de esos elementos. Pero bueno, primero vamos a arreglarlo un poco. Aquí en el primer elemento que tenemos de todas esas operaciones, pues tenemos un menos y un menos que es un más, no ponemos nada. Ahora pondríamos x menos 4 por 5 menos x por x menos 4. Y ahora tendríamos un menos, con este menos es más, x menos 4 por x menos 4. Vamos a poner x menos 4 al cuadrado. Y ahora en el último tenemos este menos con este menos que es el más. Y ahora x menos 4 al cuadrado. Y entonces aquí podemos sacar el factor común de x menos 4 al cuadrado, como puedes ver. Esto que multiplicaría a 5 menos x, principio. Y ahora fíjate que estos dos sumandos que tenemos aquí, pues sacamos x menos 4 al cuadrado, no quedaría nadie, pues ponemos más 1. Más 1. Esto te queda x menos 4 al cuadrado. Y ahora 5 menos x más 1 te quedaría 7 menos x. Y ahora hacemos lo mismo que hemos hecho antes, porque tenemos aquí la x con signo negativo delante, sacamos un menos fuera y cambiamos el signo de eso. Sería menos 7 más x o x menos 7. Entonces ponemos el menos fuera, x menos 4 al cuadrado por x menos 7. Y este sería el polinomio característico, que vamos a ponerlo aquí arriba. El polinomio característico p de x es igual a menos x menos 4 al cuadrado por x menos 7. Que oye, también lo puedes hacer por Sarrus y desarrollar y no sacar factor común, y llegarías a lo mismo. Entonces yo lo he hecho así para que veas cómo se hace esto, pues factorizando y ya está. Bueno, de aquí ya tenemos los valores propios, ¿no? Los valores propios son las raíces del polinomio característico. Son aquellos valores que anulan a estos factores. A x menos 4 lo anula 4 con multiplicidad. Pues observa que tenemos el exponente de x menos 4, que es lo que anula 4, 2. Y por otra parte tenemos el valor propio, pues x menos 7 se anula en 7. El exponente no aparece nada, es como si hubiera un 1 con multiplicidad 1. Fantástico. Genial. Entonces, bueno, como la matriz es diagonalizable, nosotros ya sabemos que para cada valor propio se cumple que la multiplicidad coincide con la dimensión de su espacio propio asociado. Eso lo tenemos presente, Ahora para lo que hagamos. Observa que el polinomio característico se puede expresar como producto de polinomios de grado 1 menos x menos 4 por x menos 4 por x menos 7, primera condición para que la matriz sea diagonalizable, pero como ya sabemos que es diagonalizable, pues ya está. Es un anecdótico en este caso. Borramos los cálculos del polinomio característico y vamos a pasar ya a calcular los subespacios propios. Y bueno, ahora me da igual, porque en el caso de que no supiéramos que la matriz es diagonalizable, pues empezaríamos con el 4, que tiene multiplicidad 2, porque ya sabes que el 7 no da problemas, en este caso no va a dar ningún problema. Entonces empezamos por el que quieras. Vamos a empezar por el 4. V de 4, ya sabes que serían los x y z pertenecientes a R3, tales que a por v es igual a lambda v. A, pues copiamos la matriz, por v, x y z, es igual a lambda, el valor propio que es 4, por v, que es x y z. Entonces, realizamos esos
productos de matrices, el número por la matriz de esa columna. Estos serían los X y Z pertenecientes a R3, tales que, bueno, esto es una matriz 3×3 por una matriz 3×1. Se puede realizar el producto, el resultado es una matriz 3×1. Nos quedaría primer elemento, el elemento 1, 1, primera fila por primera columna, 5x más y más z, el elemento 2, 1, segunda fila primera columna, x más 5y más z, el elemento 3, 1, tercera fila primera columna, x más y más 5z. Y esto igualamos a la matriz columna, multiplicamos 4 por x y z, te queda 4x, 4y y 4z. Entonces, ahora igualamos pues, componente a componente de esa igualdad de matrices. Estos serían los x y z pertenecientes a R3, tales que 5x más y más z es igual a 4x. Ahora, x más 5y más z es igual a 4y. Finalmente, x más y más 5z es igual a 4z. Entonces ahora pasamos el 4x, 4y, 4z a la parte izquierda, restando. Ponemos inmediatamente lo que queda. Tú puedes hacer en 2 pasos si quieres. Te queda la primera ecuación, pasa el 4x restando, 5x menos 4x es x, más y más z igual a 0. Segunda ecuación, 4y pasa restando, tenemos x, ahora más 5y menos 4y más y más z igual a 0. Y la última ecuación, x más y más 5z menos 4z, te queda z igual a 0. Te queda la misma ecuación, ¿vale? Entonces es información por partida triple, la misma. Entonces ya sabes que esto ya lo sabemos y esto ya lo sabemos, ¿eh? Entonces, bueno, te ha quedado que v de 4 son los vectores que satisfacen esa primera ecuación. Aquí se ve claramente que el 1 menos 1, 0 y el 1, 0 menos 1 pues son vectores de v de 4, no son proporcionales, sistema libre, v de 4 no es R3 porque el 1, 0, 0 por ejemplo no pertenece. Entonces la dimensión de v de 4 es menor que la dimensión de R3, la dimensión de v de 4 es menor o igual que 2, tenemos un sistema libre de 2 vectores, pues sería una base y ya está, Y si quieres, pues podemos razonar como siempre con el sistema en los vectores de v de 4. Son las soluciones de este sistema. Aquí no se puede hacer Gauss. Tenemos 3 incógnitas menos una ecuación al terminar Gauss. Luego tendremos 2 parámetros, pues ya más z igual a alfa y igual a beta, donde alfa y beta varían en R. Sustituyes ahí. Tenemos x más y, que es beta, más z, que es alfa, es igual a 0. Luego x sería igual a menos beta menos alfa. Entonces, si x y z pertenecen a v de 4, x y z, sustituimos los valores de x, de y, de z que tenemos ahí, para ciertos valores de alfa y beta en R. X sería menos beta menos alfa, y sería beta, z sería alfa, y esto te queda, separamos en un vector solo con beta, otro con solo con alfa, tendríamos menos beta, beta 0, más menos alfa, 0 alfa, sacamos alfa y beta fuera, primer vector beta, beta que multiplica menos 1, 1, 0, más alfa que multiplica a menos 1, 0, 1, y ya está. Tenemos que todo vector de v de 4 es combinación lineal de menos 1, 1, 0 y menos 1, 0, 1, por lo tanto estos dos vectores constituyen un sistema generador. v de 4 sería el subespacio generado por el menos 1, 1, 0 y el menos 1, 0, 1. Y entonces lo de siempre, tenemos que estos dos vectores no son proporcionales.
observa que si divides menos 1 entre menos 1, eso te queda 1. Y si divides 0 entre 1, eso te queda 0. No quedan lo mismo, por lo tanto no son proporcionales. Luego esos dos vectores son linealmente independientes. Dos vectores linealmente independientes que generan v de 4, pues serían una base. Tenemos que en conjunto formado por los vectores menos 1, 1, 0 y menos 1, 0, 1 es base de v de 4. Entonces vamos a ponerlo ahí. Tenemos que la dimensión de v de 4 es 2, eso ya lo sabíamos, porque la matriz es diagonalizable, entonces la dimensión del subespacio propio coincide con la multiplicidad. Si no hubiera pasado eso, pues ya sabes que repasar porque estaría mal. Vamos a ponerlo aquí. Base de v de 4. Genial. Y entonces ahora calculamos la base de v de 7. Entonces, para calcular la base de v de 7 voy a hacer una cosa que no es muy popular, pero para que os deis cuenta de que es hacer lo mismo, vamos a sustituir aquí. V de 7, tú tienes el papel, ya lo sé, aquí tendrías un 7 y lo único que hay que cambiar aquí es que aquí tienes 7x, 7y, 7z. Mira si se repiten cosas, 7x, 7y, 7z. Y a partir de ahí sí que ya hay que pensar. Tú no puedes hacer esto en la hoja. Bueno, entonces a partir de aquí pues borramos. A partir de ahí tenemos que pasar el 7x, 7y, 7z a la otra parte restando. Estos serían los x y z pertenecientes a R3. Lo hacemos directamente también, 5x menos 7x, eso te queda menos 2x, más y más z es igual a 0. Ahora pasamos el 7y, restando la parte izquierda, x. Ahora, más 5y menos 7y, te queda menos 2y, más z igual a 0. Y finalmente, pues el 7z lo pasamos restando la parte izquierda, x, más y. Y ahora, más 5z menos 7z menos 2z es igual a 0. Y entonces tenemos que los vectores de v de 7 son las soluciones del sistema que tenemos ahí, un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Entonces, pues hacemos Gauss ahí. Y bueno, tendremos que hacer ceros con este menos 2 abajo. Pues me gusta más hacer 0 con 1. Entonces lo que vamos a hacer es poner la primera ecuación en la última y las otras dos las voy a poner en ese orden. Puedes poner la segunda o la tercera ecuación arriba, Entonces, bueno, escribimos la expresión matricial de ese sistema. Vamos a escribir arriba la segunda ecuación, 1x menos 2y más 1z igual a 0. Ahora escribimos la tercera ecuación, 1x más 1y menos 2z igual a 0. Y ahora escribimos la primera ecuación, menos 2x más 1y más 1z igual a 0. Ya digo que podrías haber cambiado, por ejemplo, la primera a la tercera ecuación, igual tiene. Ya sabes que el orden en el cual pongas las ecuaciones pues no importa. Entonces hacemos 0 con este 1 abajo, que número hay que multiplicar al 1 tal que al sumarlo con 1 nos dé 0, claramente menos 1. Hacemos menos 1 por la primera fila más la segunda fila. ¿Qué número hay que multiplicar al 1 tal que al sumarlo con menos 2 nos dé 0? Pues claramente 2. Hacemos 2 por la primera fila más la tercera fila. Entonces, la primera fila es la que hace 0, la copiamos. La segunda fila la sustituimos por menos 1 por la primera fila más la tercera fila. Menos 1 por 1, menos 1 más 1, 0. Menos 1 por menos 2, 2 más 1, 3. Menos 1 por 1, menos 1, menos 2, menos 3. Menos 1 por 0, 0 más 0, 0. Fíjate que los elementos son todos múltiplos de 3. Y ahora sustituimos la tercera fila por 2 por la primera fila más la tercera fila. 2 por 1, 2, menos 2, 0. 2 por menos 2, menos 4 más 1, menos 3. 2 por 1, 2 más 1, 3. Y 2 por 0, 0 más 0, 0. Entonces aquí pues ya hemos terminado porque observa que la tercera fila es menos 1 por la segunda.
Entonces podemos omitirla. Entonces ya obtenemos de ahí un sistema equivalente al que define a V de 7. Entonces tendremos que ese sistema... Podría poner ahora ahí la igualdad donde tenemos el subespacio y poner estas ecuaciones, pero como no la voy a necesitar, solo necesito la base, pues ya está. Lo ponemos así. Tendríamos el sistema. La primera ecuación, 1x menos 2y más 1z igual a 0. La segunda ecuación, podría multiplicar por un tercio, perfectamente, pero no pasa nada. 0x más 3y menos 3z igual a 0. Entonces, una vez que hemos terminado el proceso de Gauss, tenemos 3 incógnitas menos 2 ecuaciones, un parámetro, pues ya más z igual a t varía en r, y entonces sustituimos en la segunda ecuación 3y menos 3 por z que es t es igual a 0. De aquí llegamos a que 3y sería igual a 3t, luego y es igual a t. Sustituimos en la primera ecuación. Tendríamos x menos 2 por y que es t, más z que es t es igual a 0, menos 2 más t, menos 2t más t es menos t, pasas a la otra parte, te queda x igual a t. ¿Vale? Se veía a simple vista que el 1, 1, 1 era pues, un vector de v de 7. Bueno, tiene igual. Ahora, si x y z pertenece a v de 7, tenemos que x y z, de esto que hemos puesto por aquí, sería igual, la x es t, la y es t, la z es t, sacaste fuera t por 1, 1. Entonces tenemos que todo vector de v de 7 es una combinación lineal de 1, 1, 1, luego el vector 1, 1, 1 constituye un sistema generador de v de 7. Y como tenemos que este vector es distinto de 0, pues el conjunto formado por ese vector es un sistema libre. En definitiva, tema libre. Perdón por la falta de espacio de siempre, No me gusta pasar de hoja, que deja de verse lo de antes y es un fastidio. Entonces, tenemos que el vector 1, 1, 1 genera v de 7 y el conjunto formado por ese vector es un sistema libre, luego sería una base de v de 7. Vamos a ponerlo ahí aquí. 1, 1, 1, base de v de 7. Y ahí pues ya tenemos toda la información. Obviamente la dimensión de subespacio propio asociado a valor propio 7 coincide con la multiplicidad. Eso ya lo sabíamos porque la matriz es diagonalizable al ser simétrica. Entonces borramos todo esto y ya pasamos a las conclusiones. Bueno, la primera conclusión es como A es diagonalizable, tenemos MCF es diagonalizable, como MCF es diagonalizable, lo sabemos desde el principio porque es una matriz simétrica. Que sea diagonalizable un endomorfismo equivale a que lo sea cualquiera de sus matrices, por ejemplo la matriz en la base canónica, y eso lo que significa es que existe una base P tal que la matriz de F respecto de esa base es diagonal. Y esa base es la base de vectores propios. Es unir las bases de los subespacios propios asociados. Entonces tenemos que B. Y ahora lo puedes poner en el orden que desees. Pues mira, nosotros vamos a poner primero la base de V de 4, el menos 1, 1, 0, el menos 1, 0, 1. Y ahora la base de V de 7, el 1, 1. ¿Vale? Es base de vectores propios. Y respecto de esta base, la matriz de F es diagonal. Entonces, ahora tú podrías calcular cuál es la matriz de F respecto de esta base, pero es simplemente poner una matriz diagonal donde los elementos de la diagonal son los valores propios. Los tienes que poner tantas veces como indica su multiplicidad y en el mismo orden en el cual has puesto la base de vectores propios. Entonces fíjate que aquí has puesto la base de
v de 4, no, aquí tendrías que poner el valor propio 4 y ahora finalmente has puesto la base de v de 7, pues pones aquí el valor propio 7. Y entonces se tendría que la matriz de f respecto de esta base pues es esta. Y con esto pues has terminado el ejercicio.